Vertedor tipo cimacio. Los vertedores de cimacio consisten en una cresta de control de pared gruesa, cuyo perfil tiene aproximadamente la forma de la superficie inferior de una lámina ventilada que vierte libremente sobre la cresta. El cimacio descrito constituye una sección de control cuya descarga puede ser libre o controlada. En la descarga libre no se utilizan elementos adicionales para regular las descargas y el vertido se produce libremente sobre la cresta. En la descargada controlada se utilizan diferentes tipos de compuertas sobre la cresta y su forma en planta solo puede ser recta o poligonal, con pilas intermedias para apoyo de las compuertas. El cimacio prácticamente es una estructura regulatoria o de control. Estas son usuales en las cortinas de las presas para controlar la descarga del flujo y poder determinar el gasto total de descarga. Esta sería la forma general de un vertedor cimacio, en el cual en la base se tiene una sección ancha y en la parte superior se tiene una curvatura, donde se tiene una pared vertical plana en el punto donde se acumularía el volumen de agua y tiene una curva que nos ayuda a tener un control sobre la descarga del fluido. Asimismo, con estos datos o con esta geometría podemos determinar el caudal que se descarga sobre un vertedor cimacio. Para determinar el caudal se utiliza la ecuación de gasto por el coeficiente del cimacio por la longitud efectiva de la cresta por la energía total medida con respecto al punto más alto de la cresta del vertedor, incluyendo la carga de velocidad. Y tenemos otro parámetro que es E, prácticamente sería el ancho, pero ese es el espesor de cresta y no se utiliza en la ecuación. LE es la longitud efectiva. La longitud efectiva es el largo prácticamente o el ancho que tuviera el cimacio. Aquí tenemos el ejemplo de algunas presas que se encontraron en internet, donde el más visual, que en este caso es la primera imagen, tenemos un vertedor cimacio y tiene la sección de descarga. La longitud efectiva vendría siendo prácticamente de apoyo a apoyo, prácticamente es la longitud del cimacio. Aquí en este otro ejemplo tenemos unas compuertas de control. Estas compuertas al abrirse generan la descarga sobre el cimacio. Aquí la longitud efectiva sería para esta sección prácticamente de pared a pared y de la siguiente de pared a pared. Otro de los ejemplos, aquí tenemos varias secciones con secciones tipo cimacio, donde la longitud efectiva pues sería de pared a pared para cada una de ellas. Y en el caso de una poligonal o una longitud efectiva de cresta, corresponde por aquí, tenemos una pared y acá tenemos otra, pero la sección del vertedor cimacio aparentemente es curva, entonces la longitud efectiva estaría dada por la longitud de esa curvatura. Y aparentemente, pues todos tienen el mismo tipo de sección. Para determinar el coeficiente de descarga C, que depende principalmente de la carga hidráulica sobre el vertedor H de la carga HD de diseño. Profundidad del canal P. ¿Qué quiere decir? La profundidad de canal P prácticamente es la altura que tiene el vertedor con respecto a la base o piso del canal. HD pues es una carga de diseño. Digamos que es la carga hidráulica máxima que pudiera descargar sin ninguna cambio o modificación, digamos, en su funcionamiento normal. Y simplemente nosotros vamos a medir H0, que es la carga sobre el vertedor para fines prácticos, y vamos a medir lo que es la altura del vertedor, como está en esta pequeña figura. P sobre H lo vamos a buscar en la parte horizontal de la gráfica, que va de 0 hasta 3. Donde localicemos el valor, vamos a interceptarlo con la línea curva que tenemos en la parte prácticamente superior de la gráfica, y donde cruce nos vamos hacia la izquierda de manera horizontal. Un ejemplo de cómo trazar
mi valor sería, por ejemplo, que tuviera un valor de 1.5, trazo mi línea vertical, la voy a resaltar de un color diferente. ¿Sí? Y en el punto donde cruza voy a poner otra línea de forma horizontal, aproximadamente por ahí. El valor estará dado por la escala donde estuviera ubicada esa línea horizontal que cruza con mi línea vertical de mi valor de P sobre H0. Ese sería el coeficiente C. Para algunos casos se maneja un coeficiente C constante o puede variar dependiendo de las condiciones del cimacio. Cuando se tiene una operación en el vertedor cimacio que sobrepase la carga de diseño, ¿qué quiere decir? Nosotros un cimacio lo vamos a diseñar para una cierta carga en la descarga, que quiere decir un caudal máximo que se pudiera generar. Cuando este llegue a sobrepasar por algún evento extraordinario, como sabemos, estas estructuras se utilizan para el control de descarga de presas. En una situación donde lloviera más de lo deseado o se tuviera una lluvia o una tormenta extrema, pues la descarga sería mayor. Cuando sucediera este caso, podríamos determinar aproximadamente ese gasto. No sería tan exacto como el método o la tabla para calcular el gasto cuando se tiene la carga de operación normal, pero se puede utilizar esta gráfica, donde se van a buscar las relaciones de la carga que se tiene con respecto a la carga de diseño y se va a obtener el valor de la relación de los coeficientes del coeficiente C normal, es decir, el que pudiera obtener con esta gráfica con respecto al gasto, al coeficiente de la carga que sobrepasó de diseño. Esto es para casos muy extremos y normalmente no se utiliza como efecto de clase. Continuamos con unos ejemplos de vertedores. Estos ejemplos son para calcular el gasto de descarga sobre un vertedor rectangular. En el caso de los vertedores cimáceos o de cresta ancha, los fundamentos son los mismos, por lo que su análisis es muy sencillo. Bueno, para el ejemplo 5 nos pide calcular la descarga libre de un vertedor rectangular de 3 metros de longitud con una carga de 0.6 metros, ubicado en un canal de forma rectangular que tiene 5 metros de ancho, en el que la elevación de cresta es de 0.8 metros sobre el fondo del canal. Aquí tenemos una pequeña imagen, nos dice que el ancho del canal es de 3 metros, perdón, el ancho del vertedor es de 3 metros, sería la base del vertedor, el área de descarga. Tenemos luego el ancho del canal de 5 metros, dice que tenemos una carga hidráulica de 0.6 y una elevación de cresta de 0.8. ¿Qué quiere decir? 1.4 menos 0.6 me daría los 0.8 metros desde el nivel del piso hasta el borde de descarga del canal, del vertedor, vaya. Para determinar el gasto vamos a utilizar el criterio de Hegel. Tenemos la ecuación de Hegel, donde vamos a sustituir los datos. Sustituimos la base mayor, que es 5, la base menor, que es 3, posteriormente sustituimos la carga hidráulica de H, que es 0.6, luego otra vez sustituimos la base del vertedor rectangular, que es 3, la base del canal, que es 5, sustituimos la carga hidráulica 0.6 y la elevación de la cresta, que son 0.8, lo que nos resulta un coeficiente de 0.6180. Ahora, para determinar el coeficiente C1, multiplicamos 2 tercios por la raíz de 2 veces la gravedad, que multiplica a 0.6180, lo que nos resulta un valor de 1.825. Acuérdense que es adimensional y que se utiliza para determinar el gasto en metros cúbicos sobre segundo. El gasto estaría dado por el coeficiente C1 por la base del vertedor por la carga hidráulica elevada a 3 medios, lo que nos resulta un valor de 2.5445 metros cúbicos sobre segundo. Esa sería la solución para el ejemplo 5. Ejemplo 6.
Determine el gasto en metros cúbicos sobre segundo en un vertedor trapecial de un canal rectangular de 2.5 metros y con contracciones de 35 centímetros. Si se tiene un ángulo de 90 grados formados por la unión de los triángulos, una profundidad de cresta de 71 centímetros y una carga hidráulica de 35 centímetros, nos pide utilizar el criterio de Haley. Habíamos comentado que para secciones trapeciales se utiliza las fórmulas para una sección rectangular y una triangular, donde tenemos nuestra sección trapecial, la vamos a dividir en dos secciones principales, que sería la rectangular y una triangular. Para determinar la geometría, nosotros dibujamos la base, luego dibujamos la altura total, que serían los 71 más 35 centímetros, que son 1.06. ¿Qué es lo que hacemos después? Dice que son contracciones. Las contracciones vienen siendo los hombros que están a un lado de la sección de vertido, en este caso sección trapecial, que serían 35 centímetros aquí y 35 centímetros acá. Ahora, también nos da cuánto es la profundidad hidráulica. La profundidad hidráulica pues sería la altura que tiene de descarga el vertedor. En este caso, para poder dibujar y determinar la base menor, nos dice que las paredes son de 90, que el ángulo que forma con las paredes es de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que si yo junto este talud con este talud formando un triángulo, el ángulo que tengo aquí es de 90 grados. Dibujando el triángulo, que serían 35, 35, tras una línea a 45 grados y luego tras otra línea de la misma forma hacia el otro sentido y me queda el triángulo. Dibujo por último lo que viene siendo la base. Nada más cierro la poligonal. Básicamente, les digo, es la forma más sencilla de hacerlo, dibujarlo en AutoCAD. Ya una vez que tenemos el dibujo de nuestra sección hecha y supimos identificar la sección rectangular y la sección triangular, procedemos a hacer los cálculos. Para la sección triangular y rectangular se hace, digamos, para este caso lo voy a hacer de forma separada. Voy a comenzar con la sección rectangular, utilizando la fórmula de Haley para la sección rectangular y sustituyendo los datos, determino un valor de 0.6012, un C1 de 1.7753 y un caudal de descarga para la sección rectangular de 0.4043 metros cúbicos sobre segundo. Ojo, estos 40.43 metros cúbicos son solamente para el vertido sobre la sección rectangular. Para la sección triangular, que obvio tiene que ser menos gasto, utilizo la ecuación de Haley para un triángulo, obtengo el valor de 0.5932, posteriormente determino el C2 de 1.4014 y determino el gasto. El gasto para la sección triangular resulta de 0.1016 metros cúbicos sobre segundo. Por último, como el gasto total del trapecio corresponde al rectángulo más el triángulo, hago la sumatoria de los dos gastos, lo que me resulta un gasto total de 0.5059 metros cúbicos sobre segundo. Esta sería la solución para el ejemplo 2.6.